Ahora sí. Ahí está, listo. Gracias. Gracias. Les decía, hermanos, que cuando nosotros llegamos a la tercera etapa, que es la etapa de la aplicación, uno tiene que orar al Señor pidiendo la dirección del Señor para que el Espíritu Santo actúe en nosotros. Porque no tiene sentido, hermanos, que la palabra nosotros la estudiemos y hagamos hagamos la observación y hagamos la interpretación, si estamos pensando en cómo se la voy a aplicar al hermano, cómo se la voy a aplicar a los estudiantes, cómo se la voy a aplicar a la congregación, no tiene sentido. Lo que yo tengo que hacer cuando estudio la palabra del Señor es primero a mí. Yo me tengo que mirar, yo tengo que examinarme. Entonces, esto de Filemón, ¿cómo hago? Yo ya pasé de la interpretación y ahora estoy en la aplicación, ¿no? Las cosas que yo tengo que pensar ahora con respecto a esto que de Filemón es, bueno, yo a lo mejor si voy y le voy a predicar a la congregación, bueno, que el cristiano tiene que saber perdonar. Ese es el mensaje a lo mejor, que el cristiano tiene que saber perdonar y recibir si alguien te hizo mal. Pero yo me tengo que examinar antes en la aplicación. ¿Yo perdoné? Yo tengo que mirarme para adentro, pedirle al Señor, Señor, alguien me ofendió, alguien no me comprendió, alguien me hizo algo. ¿Yo perdoné? ¿No? ¿Perdoné? Es lo que me está diciendo acá, es la aplicación. ¿Qué me dice a mí el texto este? ¿Qué es lo que a mí me está diciendo? ¿No? ¿Hay algo que yo tengo que mirar hacia mí? ¿Alguien que me pudo ofender? ¿Alguien que me quedó en el corazón y que en realidad, bueno, no lo perdoné? Que me miró mal, dijo algo mal de mí, me habló de mí. Me examino, ¿no? Alguien tomó algo de mí y no lo devolvió. Yo tengo que examinarme. ¿Yo verdaderamente soy como este Filemón? Porque, por ejemplo, ahí dice que Pablo da testimonio de Filemón, que Filemón era un hermano con mucho amor, con una conversión realmente de parte del Señor, su conversión. Sus frutos eran frutos que estaban a la vista de todos, dice Pablo en los primeros versículos, ¿no? Entonces, yo estoy dando esos frutos del cual habla la Escritura. Yo perdoné, ¿no? O yo voy y predico como pastor y como maestro predico que hay que perdonar. Y yo resulta ser que no perdono. Yo resulta ser que en mi corazón tengo algo contra alguien. Y a lo mejor el otro, yo tengo razón en estar a lo mejor enojado, dolido y todo eso, pero tengo que mirarme. Esa es la aplicación a la que se está refiriendo. ¿Qué me dice esto? ¿Qué me dice la carta esta? ¿No? Pablo le está pidiendo a Onésimo perdón, a Filemón que lo reciba a esta persona que lo ofendió, que le quitó, que le robó, que tal vez lo dañó, dice, o que dice si algo en algo te debe, ¿no? Recibilo como ponelo a mi cuenta. ¿Nosotros ponemos en la cuenta del Señor las cosas que nos hacen? ¿O lo tomamos como algo personal? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Examinarnos. Esta palabra me confronta a mí, confronta mi vida, confronta mis frutos, confronta lo que es íntimo y que a lo mejor nadie sabe, ¿no? Que a veces tengo ciertas determinadas ideas respecto a algunos en la congregación, algunos hermanos, algunas hermanas.
¿no? Que no perdoné, que ¿no? A ver si alguien me puede ayudar en esto, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos pensar? ¿Cómo nos podemos aplicar esto que hemos aprendido? Se corta, hermana. ¿Me escucharon la pregunta, hermanos? ¿Me escucharon la pregunta o no alcanzaron a escucharme? No, porque se cortó. Pastora, porque No la Dos. escuchamos. cortó todo se cortó. Hasta su escuchó nada. imagen salió de la pantalla. Hasta mi imagen. Bueno, lo que les decía, hermanos, era que en este tema de la aplicación es muy importante que nosotros nos examinemos, que a la luz de lo que hemos aprendido de nuestro estudio, ¿no? Del estudio de Filemón, pensemos si de alguna manera puede ser que nadie lo sepa, pero el Señor sí lo sabe, que no hemos perdonado, que tenemos ciertas ideas sobre determinadas personas, que a lo mejor nos hicieron alguna cosa, o que nos dijeron alguna palabra, o que nos han ofendido con sus hechos, con sus dichos, y si hemos perdonado o no. Esta palabra, el estudio que hago cada vez que me siento a estudiar la palabra me tiene que confrontar a mí primeramente. Tengo que examinarme yo primeramente. Le tengo que pedir que el Espíritu Santo me ayude, ¿no? Porque si no, yo no estoy en condiciones de ir a predicar el perdón, la restauración de relaciones. Yo no puedo ir a predicar si esto, primeramente, ese filtro de la palabra de Dios no ha pasado por mí. Otra vez me dice conexión inestable. Entonces, lo que yo les digo a ustedes, ¿alguien puede hablar acerca de lo que significa la aplicación? ¿O cómo ustedes, qué preguntas se harían para aplicar esto que ustedes han estado estudiando de Filemón? Cerrame la puerta. ¿Me escuchan, hermanos, o me fui otra vez del...? Hermana Diega. Sí. Y la pregunta sería, ¿perdono yo a quienes me ofenden? Por ejemplo, así como Cristo me perdonó a mí. Ajá, muy bien, bien. ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta podría hacerme en aplicación de esto que estudié? Nos puede llevar a pensar, nos puede llevar a pensar que así como Pablo actuó imitando a Cristo, que él perdonó nuestras faltas, que se puso en nuestro lugar, también él pudo pedirle a Filemón que hiciera esto mismo. A veces tal vez nos presentamos delante de la congregación para predicar y le pedimos o les enseñamos a la congregación, pero nos está faltando a nosotros también. Claro. Entonces debemos ponernos a cuenta y en condiciones. Claro, la palabra de Dios nos tiene que confrontar a nosotros, hermanos. El estudio que hicimos de Filemón y esta parte de la interpretación nos tiene que confrontar a nosotros primeramente. ¿Cómo debo yo responder a las preguntas, por ejemplo, frente a las verdades que descubrí en la Biblia? ¿Cómo tengo que responder personalmente? ¿No? ¿Qué me dice a mi vida esto que aprendí estudiando la Escritura? Me dice a mí mis relaciones con los demás, con mis hermanos, con mis hermanas en la iglesia, ¿cómo son delante del Señor? ¿Tengo en el corazón algo ahí, algo que no arreglé, que no pedí perdón, que no lo solté delante del Señor? ¿No? ¿Cómo son mis sentimientos con respecto a determinados hermanos? Es decir, lo que estoy haciendo ahora, estoy tratando de aplicar estas verdades que aprendí con respecto al perdón, con respecto a la restauración de las relaciones, con respecto a las ofensas.
Si vas a ser pastor, si sos maestro, ¿no? Si sos un hermano que todavía no sos ni pastor, ni maestro, ni evangelista, ni nada, nosotros tenemos que saber que en la vida en el ministerio, vamos a recibir ofensas. Pero ¿cuál va a ser mi actitud frente a esa ofensa? ¿Cuál va a ser? Nosotros tenemos que estar preparados para recibir ofensas, para que a veces no hablen bien de nosotros. Porque como siempre, yo siempre pienso, digo, a todo el mundo no le caemos bien. Unos nos van a querer mucho más, otros nos van a querer menos. Pero ¿cuál va a ser mi actitud? Recibirle, tratarle más que como un esclavo, más que un esclavo, como dijo Pablo. Lo que tengo que hacer es recibirlo como un hermano, ¿no? Entonces, ¿qué le dice a mis sentimientos esto? ¿Hay alguna lección que yo pueda aprender para mí respecto a esto que sucedió con Filemón y Onésimo? ¿No? ¿Me pueden agregar algo más, hermano? Profesora, Sí, profesora, sí, hermana. puede ser que también seamos intercesores cuando vemos hermanos que no se llevan bien, como Pablo, Sí, pero para que se vuelva la sí, relación. exactamente. Nosotros podemos ser intercesores. Sí, yo Nosotros, también creo que no solamente... Hola, sí, Priscila, te escuchamos. se corta mucho y no sé si me escuchan o Te no. escuchamos No perfectamente. solamente en el ámbito de la iglesia, bien, no solamente en el ámbito de la iglesia, sino también creo que en todos los ámbitos que nos movemos, bien. Sí, sí, Porque acá también Filemón, o sea, Pablo le pide a Filemón que lo trate como un hermano de la iglesia cuando él era un esclavo, ¿no es cierto? Creo yo que en todos nuestros ámbitos, no solamente dentro de la iglesia, puede ser laboral, en el estudio, de recibir a esa persona como un hermano, si nos ofende o si nos hace daño quizás, y bueno, como se dice, utilizar esto también en otros ámbitos, no solamente dentro de la iglesia. claro. Pienso yo nomás. Lo importante acá, hermanos, es que ustedes puedan entender que la palabra me tiene que traspasar a mí, primeramente. Me tiene que traspasar esto que yo estudié, que aprendí. Primero es a mí, porque si no, hermanos, no tiene sentido esto. No tiene sentido porque entonces estudiamos la palabra para enseñar, estudiamos la palabra para predicarle y aplicarle al otro. Pero la escritura es viva, es eficaz y me tiene primeramente a mí, a mí que estoy haciendo, primeramente a vos. Primeramente, la escritura tiene que pasar por tu vida y vos sos el que tenés que ver, yo estoy perdonando, yo recibo al que me ofendió, que estoy haciendo lo que dice Pablo, ¿me entienden? Quisiera escuchar a alguien más, alguno de ustedes, ¿cómo me podría aplicar esto Profe, de Filemón? Me lo podría aplicar a mí. Sí, por ejemplo, María. si yo tomo como igualdad a mis otros hermanos, o sea, si yo veo que también son transformados y perdonados como a mí mismo, porque por ahí a veces es más fácil juzgar, que aquel no cambia, que aquel es esto, y a lo mejor también yo también tengo un montón de cosas. Entonces, que todos somos iguales y que, bueno, por ahí nos cuesta, por ahí no es fácil, pero el Señor nos ama por Ajá, igual. perfecto. Entonces, a ver, hermano, ¿Podría? sí, hermana Hermana, Silvina, hermana Silvina. sí. Bueno, las preguntas que yo me haría en este caso, bueno, en cuanto al perdón, ya creo que lo han dicho. Después, mira, la otra pregunta que me haría sería sobre la obediencia. ¿Soy obediente? ¿Soy obediente a quien está por encima mío, a mi amo? Si lo llevo al ámbito de la iglesia, soy obediente a mis pastores. Y si lo llevo al ámbito de relación personal,
Bueno, en mi caso no tengo los padres, pero me lo haría. Soy obediente a mis padres. En cuanto a la restauración, soy restaurada completamente. ¿Qué me falta por restaurar? ¿Qué me falta por cambiar? ¿Sigo esclavo del mundo? ¿Qué debo seguir cambiando? ¿O a qué es lo que me está esclavizando? ¿Qué parte? Bueno, obviamente que yo muchas veces cuando tengo que preparar la palabra me hago todas esas preguntas y obvio que es el Espíritu Santo quien va guiando, ¿no? Eh, entonces, y esta palabra a mí me tocó muchísimo. Ajá, porque uno aprende mucho. Gracias, hermana. Hermano Ricardo Díaz, ¿anda por ahí? Que no lo veo. Sí, acá estoy. A ver, Yo hermano, puedo ayúdeme un hablar. poco con esto, con este tema de la aplicación. ¿Qué podría agregar a sumar o compartir con Sí, los hermanos? lo que yo podía agregar, bueno, estoy mal de la garganta. Uy, Dios mío, sí. Lo que podemos agregar es que es fundamental estar abierto al Espíritu Santo sobre todas las cosas, porque yo digo, tenemos que pensar esto, nosotros podemos ampliar el conocimiento en todas las formas, se amplia la mente, pero se achica el corazón. Simplemente vamos a tener información, pero no vamos a tener revelación, que es lo que necesitamos del Espíritu Santo, que es lo que quiere hablarnos del libro de Filemón. Ajá. Es muy rico Filemón, si bien es uno de los libros que menos se leen. Todos los libros pequeños de la Biblia prácticamente no se leen, pero tienen muchas riquezas. Y es cuando más necesitamos del Espíritu Santo que nos muestre qué es lo que tiene escondido para nuestras vidas. Amén. Bueno, eso es Gracias. lo que podría aportar. Ah, bien. Hermano Gustavo, ¿podrías aportar algo más a los hermanos con respecto a la No, aplicación? sí, a la aplicación. Bueno, saliendo un poco del texto o tomando el texto y aplicándolo la carta a mi vida, creo que uno tiene que saber que hay gente que te va a faltar el respeto, hay gente que tal vez no solo tome algo material de uno, hay veces que toman tu testimonio y lo tratan de ensuciar. Hay veces que uno se siente ofendido por los demás o es ofendido por los demás. Pero uno no puede hacer más que tragar saliva y decirle al Señor, Señor, tú me conoces. Y uno tiene que perdonar. Uno tiene que perdonar. En el perdonar está el liberar al otro o el sacárselo de encima al otro, en realidad. Porque cuando uno no perdona las ofensas, en este caso, es como que todo el tiempo está en la mente. Me hizo tal cosa, dijo tal cosa de mí, o intentó hablar mal de mí. Bueno, uno tiene que perdonar, uno tiene que saber que tiene que perdonar y soltar. Perdonar es eso, es soltar. Y cuando uno perdona, suelta a la otra persona y el Señor a su vez trae alivio a nuestra alma. Porque uno ya no está cargando con eso que alguien le dijo o con lo que nosotros consideramos que alguien ha dicho o ha hecho y nos ha ofendido o nos ha dolido. Normalmente nos duele algo cuando el que dice o nos hace algo está cerca de nosotros o alguien a quien queremos. Al que no conocemos y al que no queremos, si dice algo, nos hace algo, ni nos importa. El problema está cuando alguien que es cercano a nosotros dice algo o nos provoca o genera un malestar en nosotros, ahí es difícil de perdonar. Pero tenemos que perdonar. Bien. Tenemos que perdonar y soltar lo que aquellos han hecho en contra de nosotros. Porque ustedes Básicamente, fíjense, sí, gracias Gustavo, fíjense hermanos, porque como teniendo en cuenta lo que dice Gustavo, este es Onésimo, el esclavo de Filemón, un cercano, alguien que estaba cerca, y este que estaba cerca lo dañó, este que estaba cerca le hizo, ¿se escucha lo que estoy diciendo? ¿Se escucha?
¿Me hacen con el dedo así si escuchan? Sí. Sí. Entonces, este que Sí, los sí. hermana. dañó, Gracias. este que los dañó, hermanos, a Filemón, era alguien cercano, alguien que estaba ahí en su casa, alguien que le servía, ¿no? Entonces, si este alguien que es, un día se va y un día, y dice acá la escritura, o si te dañó, si te debe algo, a lo mejor le robó algo, le llevó algo, pero estaba en su casa, ¿no? Entonces, fíjense, hermanos, que eso es lo que nosotros tenemos que mirar a dentro de nuestro corazón. Este que estaba cercano, ¿no? Este que a lo mejor me hizo algo, me dañó, me estafó en la confianza, ¿no? Se valió de mi hermandad, se valió y resulta ser que se fue o me ofendió o me hizo algo que me dolió, ¿no? Sin embargo, el Señor acá en Filemón, a través de Filemón, Pablo está hablando específicamente de estas relaciones que fueron rotas y que ahora se arreglan, claro, ¿por qué? Porque intervino el Señor cambió a Onésimo. Entonces, para finalizar con esto de Filemón, es algo que nosotros tenemos entonces siempre que hacer, la etapa de la aplicación. Primero la palabra pasa por mí, primero me examino yo, primero me miro yo. Entonces, si hay algo que tengo que cambiar, si hay algo que tengo que ajustar, si la palabra me está confrontando que no perdoné, si hay algo que la palabra me está diciendo que tengo que cambiar, ¿no? O que tengo que dejar o que tengo que ajustar, porque a lo mejor lo entendí de una manera, pero ahora necesito comprender, lo comprendí mejor y tengo cosas para ajustar, ¿no? Cosas para aprender, ¿no? Porque eso no tiene que ver la escritura con los años que tenemos en el camino del Señor, con qué posición ocupamos, qué posición ocupamos en la iglesia. No importa, hermanos, quiénes seamos o los años que tengamos, siempre tenemos cosas para aprender, siempre hay cosas para mejorar, siempre hay cosas para que nosotros podamos ver a través de la escritura, ¿no? Por eso, entonces, nosotros tenemos que aplicar todas estas reglas de hermenéutica, todas estas herramientas, mejor dicho, de hermenéutica. ¿Les gustó Filemón? Hermana Diega, Sí, sí, hermana Gisela, sí. hermana Diega, Le puedo compartir algunas preguntas que Sí, suelo hacerme sí, al momento de preparar un mensaje. Yo tengo algunas y son, ¿hay algún mandato que obedecer? ¿Un pecado que tengo que confesar o evitar? ¿Hay una promesa que creer? ¿Un ejemplo a seguir? ¿Una corrección que considerar? sí. Perfecto, gracias, mi hermana. Sí, todas estas cosas nos tenemos que preguntar. Ustedes tienen ahí una guía de preguntas que están en esta hojita que les di, en estas hojitas. Atrás de todo hay una guía de preguntas que nos tenemos que hacer cuando nosotros estamos en esta etapa de la aplicación, ¿no? ¿Qué principios hay para el creyente y su vida personal? ¿Qué nuevos valores encontré a través del estudio de Filemón? ¿Qué cosas descubrí en Filemón? ¿Y qué cosas no las tenía en cuenta y que las tengo que tener en cuenta? O como dice la hermana, que es lo más completo, ¿no? Como dice la hermana Gisela. Así que mis hermanos, bueno, ¿les ha gustado el tema de Filemón? ¿Les ha y gustado? hermana Diega, yo le quiero Sí, hacer una sí, pregunta hermana Leti, antes sí, de que adelante. bueno, se sabe que no podemos ir a predicar a la congregación cuando hemos examinado. Usted dice que debemos examinar nuestra vida primero para poder llevar esa palabra a la congregación. ¿Qué pasa cuando reconocemos algo, pero algo en lo que estamos mal, pero en la práctica nos cuesta? Sí, está el Espíritu Santo que nos guía y todo, pero a veces, si vamos a la realidad, hay cosas que nos pueden costar. ¿Qué pasa con esto? Obvio que a lo mejor el Señor está usando esa palabra para cambiar primero nuestras vidas,
Pero Sí. ¿qué pasa cuando en la práctica nos cuesta esto? Y bueno, hermana, ¿Qué yo digo, hacemos? sí. ¿Cambiamos el mensaje? No, hermana, si el Señor le da ese mensaje para poder predicar a la congregación, hay que predicarlo. Lo que pasa es que nosotros tenemos que inmediatamente, tenemos que hacer, ¿sabe qué? Tenemos que tratar de restaurar todo lo que está roto. Inmediatamente, tenemos que tratar de arreglar lo que el Espíritu Santo nos está guiando a que arreglemos. La verdad es que muchas veces nosotros nos cuesta ir a pedir perdón, nos cuesta. Pero bueno, el Espíritu Santo, si nosotros oramos, el Espíritu Santo sin duda que nos va a ayudar a que nosotros podamos pedir perdón y que restituyamos lo que tenemos que restituir, cambiemos lo que tengamos que cambiar, hermana, entreguemos lo que debemos entregar, ¿no? Perdonemos lo que tenemos que perdonar. Es profundo esto, hermana Leti, muy profundo, porque muchas veces, bueno, nuestra carne se niega a tomar estos pasos que tenemos que tomar, ¿no? Muchas veces tenemos que depender del Espíritu Santo y de la sabiduría del Señor para que en el momento oportuno nosotros tengamos que hacer lo que tenemos que hacer, ¿no? Y no postergar lo que tenemos que hacer. Eso es lo que le puedo decir, hermana. No se cortó, ¿no? ¿Me están escuchando? ¿Me están escuchando? ¿Me hacen con el dedito? ¿No me escuchan? Se Se entrecorta. Uy, Dios mío. Bueno, ¿algo escucharon de la respuesta a la hermana Leti? ¿Nada? Sí, sí, escuchamos. Ah, bueno. Vamos a ver el pasaje bíblico que teníamos para esta noche, hermanos. ¿Les ha bendecido leer y profundizar en el tema de Filemón? ¿Los ha bendecido? A ver, Iglesia San Pedro, que están muy calladitos allá, no están diciendo nada. ¿Fueron bendecidos con Filemón? Amén, hermana. Sí. Bueno, Amén, hermana, hermosa bueno. la carta. Y podemos sacar un montón de conclusiones y ideas y demás. Bueno, me alegro. Bueno, hermanos, entonces vamos al libro de... ustedes tenían un pasaje para esta noche. ¿A dónde lo tengo? Acá. Y estaba en Lucas, ¿verdad, hermanos? ¿Sí o no? ¿Estaba en Lucas? Del 38, En Lucas 10, sí. del 38 al 42. ¿Lo Lucas quiere leer? 10. ¿Lo quiere leer? Lucas 10, 38 al 42. Bueno, ¿lo puede leer alguien en voz alta? Lucas 10. Yo lo leo, Léalo, hermana. lo leo, Bueno, lo leo. léalo, hermana Raquel. Amén. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Ajá, muy bien. ¿Qué es lo primero que teníamos que hacer cuando estábamos frente a un texto? Recopilar Observar. datos. Dar los datos. Observar. Bien, ¿cómo comienza esa observación? ¿A qué género pertenece? Ajá, ¿a qué género pertenece? ¿Y a qué género pertenece? Activo.
Narrativo. ¿A qué Para género? mí narrativo. 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 Ajá, es un evangelio, ¿no? Es un evangelio. Muy bien, ¿qué otras cosas teníamos que hacer? Dividir los párrafos. Dividir en párrafo. Pero ¿no tendríamos que haber leído todo el libro, aunque íbamos a predicar nada más que esta parte? ¿No teníamos que haber leído todo el libro? ¿Todo el Así. libro? Sí, sí, primero leer el libro, leerlo 1, 2, 3 veces. Ajá, muy bien. ¿Por qué digo esto? Me equivoqué. ¿Por qué digo esto? Porque fíjense que en estas hojitas, aquí, en estas hojitas dice, limitar el pasaje bíblico a estudiar. Bueno, yo ya lo tengo limitado. Después dice, leerlo 2 o 3 veces como mínimo al pasaje. Pero ustedes tenían también que leerlo todo al libro completo, aunque yo fuese a predicar nada más que esa parte que ustedes tenían para hoy. Entonces, pregunto, ¿lo han leído a todo el libro a todo el Evangelio de Lucas? ¿Lo leyeron o no? No me Se contestan. cortó. Se cortó, hermana. Ajá, se No se escucha corta nada, hermana. justo, se cortó justo cuando estoy haciendo la pregunta. Les preguntaba si lo leyeron a todo el Está libro. tildada. ¿Eh? No escuché. Hermanos, lo he puesto. Ahí lo estábamos escuchando. Bueno, se volvió a cortar este libro, este Zoom. Bueno, hermanos, entonces vamos a empezar. ¿Qué dice el texto? Perdón, hermana, pero si dijo algo no salió. Sí, yo les decía a ustedes si habían leído todo el libro de Lucas. Aunque yo ya tengo delimitado, tengo el texto que voy a estudiar, les había dicho que ustedes tenían que leer todo el libro completo. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber el tema central, de qué se trata Lucas, ¿no? Entonces, justo se cortó cuando les pregunté si habían tenido tiempo de leer todo el libro. ¿Lo leyeron? No lo leyeron. Pero recuerden que tienen que leerlo. ¿Leyeron el pasaje que vamos a estudiar 2 o 3 veces? ¿Sí? ¿Lo leyeron? Perfecto. Muy bien. Vamos a comenzar entonces por el primer, Hermana. por el primer paso. Vamos a comenzar, que es el primer Corta paso. todo, no se entiende nada. El paso de la observación vamos a empezar, ¿no? ¿Quién escribió este libro? Sí, Le hacemos preguntas al texto. ¿Se está escuchando esto ahora lo que estoy hablando o se volvió a cortar, hermanos? ¿Se escucha? Sí, Bien. hermana. Bien, entonces, ¿quién escribió este texto? ¿Quién escribió este libro? Empiezo en la etapa de la observación. ¿Quién escribió este libro? Lucas. Lucas, Muy bien. el médico amado de Jesús. Muy bien. ¿Y este texto acerca de quién está hablando? Este texto, ¿de De quién está Jesús, hablando? Marta y María. De Jesús, Ahí Marta está. y María. Está hablando acerca de Jesús, Marta y María. Es decir, que ellos son los personajes, ¿no? Marta, María y Jesús. ¿Qué otra pregunta hicieron ustedes al texto? Les pregunto, ¿qué otras preguntas hicieron al texto? Podría ¿En ser dónde? la aldea de ¿En dónde estaba? El Bien. lugar geográfico. Bueno, ¿y qué lugar? ¿Cuál es la respuesta? En Betania. En Betania, bien. En Betania. En una aldea. En una aldea. Esa respuesta surge del mismo texto, en una aldea en Betania. ¿Cuándo sucedió esto, por ejemplo?
Otra pregunta, ¿no? ¿Cuándo sucede esto? Yendo de camino a Jerusalén. Ahí está, yendo de camino, ¿no? En una aldea, ¿y dónde No, más en la, sucede? Yendo de Jesús de cuando camino. estaba en la casa de Marta. En la casa de En la casa Marta. de Casa de Marta. Marta. En la casa de Marta. Marta, sí, Bien, muy bien. Y entonces la otra pregunta que les pongo, que les digo, bueno, ¿y qué sucedió? ¿Cuáles fueron los hechos principales o cuáles fueron los eventos principales que se ven acá? Una mujer llamada Marta. Explíquenme a mi hermano. El hecho principal es el enojo de Marta porque María no la ayudaba. Ajá, pero antes que eso pasa otra cosa. María se 38. sentó a los María pies de Jesús. Sí. En el 38 está pasando Sí. algo. María lo invita a Jesús que vaya a la casa. Sí, Lo entonces recibe. Marta le recibe, ¿no? Marta lo recibe a Jesús. Escribo. Marta lo recibe a Jesús. ¿Qué más dice el 39? Quería oír su palabra. El 39. Sí. Quería oír la palabra de Jesús. ¿Quién estaba? Comenta que Marta tenía una hermana que se Sí. sentó a los pies de Jesús a escucharlo mientras ella se ocupaba de servirlo. Muy bien, entonces Marta Marta lo recibió en su casa. María se sienta a los pies de Jesús, ¿no? El 40, se sienta a los pies. ¿y qué dice el 40? ¿Que Marta qué pasa? Que Marta Estaba Preocupada por los quehaceres. con sus quehaceres. Que Marta se preocupaba, ¿no? Con muchos quehaceres. Limpiando, cocinando, lavando la ropa. ¿Y qué pasa con Jesús? ¿Qué pasa con Jesús y Marta? El 40 me está diciendo, ¿qué pasa con Jesús y Marta? Marta se quejó. Marta se quejó delante de Jesús por su hermana. Como que la reprende, ¿no? Diciéndole que ella está antes y No. distraída con otras cosas. ¿Qué pasa entre Jesús y Marta? Ahí Primero Marta Marta le le- reclama a Jesús. Marta le reclama a Jesús. Dile porque me ayuda, le dice. Pero antes que le reclame pasa algo entre el Señor y Marta. Ahí hay una palabra. Marta se acerca a Jesús. Ahí está. Marta se acercó. Marta no se acerca, dice, a ver, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, ¿no? Es decir, Marta lo recibió, Marta le servía, Marta se preocupaba, Marta se acercó a Jesús, ¿no? Y le reclama esto, Y ¿no? también pidió. Ajá. Y también le reclama, dice, ¿no te da cuidado de mi hermana que me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Ahora miremos a María. ¿Dónde está María? En el versículo, entonces, en el versículo 39 dice que estaba sentada a los pies de Jesús, ¿no? Y el versículo 40, Marta, ¿qué dice de María? Que la dejaba sola, ¿no? Que la dejaba servir sola, ¿no? Es decir, María estaba sentada a los pies de Jesús, dice el 39, y el 40, Marta se queja de su hermana y dice, mi hermana, no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola. Es decir, Marta está diciendo de su hermana que no está haciendo nada, que la deja servir sola. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué más pasa ahí? ¿Algo más? ¿Encontraron ustedes? La hermana, porque Sí. ella no la ayudaba, aprovechó y escuchó la palabra que era lo que necesitaba.
Claro, Le ahora pide a estamos, Jesús que la ayude. claro, estamos entonces, acuérdense que estamos en la etapa de observación, no de interpretación. Entonces, ahora estamos viendo los hechos cómo vienen, estamos haciéndole preguntas al texto. Y la otra pregunta, en el versículo 49, ¿qué Marta, dice? Sí, Marta, sí, Carlos. Marta le pide, le dice a Jesús que interceda y le diga a su hermana que la ayude. Ahí está, en el 40, hermanos. Entonces, ¿qué pregunta estamos diciendo? Podemos hacerle. ¿Qué le dice, no? Marta a Jesús. Tal cual. Bien, podríamos hacer eso. En el 41, ¿qué pregunta podemos hacer? ¿Qué le respondió Jesús? Ajá, bien. ¿Y qué le respondió Jesús? Afanada y turbada estás por muchas cosas. Ahí está. ¿Y el 42? ¿Qué pregunta podemos hacer? Tiene que ver con el 41. ¿Cuántas cosas son necesarias? Ajá, Jesús le dice que solo una cosa es necesaria. ¿Y qué más dice Jesús respecto de María? Que ha escogido la buena Que parte, María, que es escuchar la palabra. Ahí ¿Quién está. escogió la buena parte? La que no será quitada, dice. La cual no te será quitada. Muy bien. ¿Qué otras cosas podemos decir de quiénes eran Marta y María? ¿Qué podemos decir? Y la historia es, ¿qué podríamos decir? Marta y María eran hermanas de Lázaro. Hermanas de Lázaro. Hermanas de Lázaro. ¿Y quiénes eran Marta y María y Lázaro? Ellos eran hermanos, ¿sí? Pero y con respecto a Jesús, ¿quiénes eran? Eran Amigos de el Jesús. amigo. Ajá. ¿Cómo yo puedo ahora entonces, porque estoy en esta etapa de investigación, ¿no? Estoy viendo acá una situación que hay dos hermanas, que hay una que se llamaba Marta, que lo recibe a Jesús en su casa, que Jesús venía de camino, que entró en la aldea, que esta casa quedaba ubicada en Betania. Nosotros sabemos, buscamos el contexto, ¿no? Estaba en Betania. Podemos ir a ver el mapa atrás en la Biblia, a ver dónde estaba ubicada Betania y por qué andaba Jesús, qué andaba haciendo, ¿no? Si yo puedo mirar el mapa de la época de Jesús. ¿Por qué? Porque esto me sirve como información a mí. Betania, ¿dónde estaba ubicada? Estaba para el lado de Judea, que es donde Jesús, es donde desarrolló su ministerio en Judea. Estaba para el lado de Samaria. ¿Para dónde estaba Betania? Eso forma parte también. Para el lado de Jerusalén. Ah, claro, muy bien. Entonces, fíjense, yo puedo ahí ubicarme en el contexto de esta historia, de que Jesús venía yendo de camino, que entra en una aldea, decir que acá me está dando más información, que en ese lugar era una aldea, ¿no? Que estaban estos amigos de Jesús, que estos tres hermanos eran amigos de Jesús, que Marta lo está recibiendo en su casa, que tenía una hermana, dice acá la historia, ¿no? Tenía una hermana María, que era totalmente distinta a Marta. María se sienta a escuchar la palabra, dice, oía la palabra. Marta, en cambio, estaba también atendiendo al Señor, pero de otra manera, preocupada con muchos quehaceres, ¿no? Muy bien. Y Jesús acá respondiendo, ¿no? Hablándole a Marta y hablando respecto a María. Pero con Marta acá es el diálogo, ¿no? Les pregunto, ¿es con Marta el Sí, diálogo, habla no? con Marta. Es con Marta, está hablando con Marta. Y a Marta le está diciendo esto en el 41. Marta, ¿qué le dice? Que estaba afanada y turbada con muchas cosas.
pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces, ahora, como me queda poquitos minutos, la pregunta que yo les quiero hacer a ustedes, bueno, ¿alguna pregunta más tienen para agregar en esta etapa de la observación? Recuerden que observar es recolectar información. No interpreto, no aplico, no hago exégesis, estoy recolectando información. ¿Cuáles son los detalles de esta situación? Acá hay dos hermanas, cómo venía de camino, dónde estaba esa aldea. ¿Qué más? ¿Algo más ustedes encontraron? ¿Lo hicieron? Marta, puede ser que Marta esté tan preocupada que no tenía la atención como tenía María Bueno, con Jesús. pero puede ser, pero recuerden que en este momento no interpreto. No interpreto. Eso que usted me dice está muy bien, hermana, pero eso que me dice hermana Marina va en la parte de la interpretación. Ahora acá estoy tratando de buscar la mayor cantidad de información. Busco las respuestas, hago preguntas y las respuestas me las da el texto, ¿no? Puedo ir a mirar el mapa, como dije recién, a dónde estaba Betania, por qué Jesús andaba por ahí, cuáles eran los recorridos de Jesús. Yo puedo averiguar también eso, que tiene que ver con mi pasaje. Sabemos que el que escribe es Lucas, que Lucas no era judío, que Lucas era un gentil, como ustedes me dijeron que Lucas era un médico, que Lucas va a poner este evangelio, va a prestar atención, o se va a enfocar o enfoca el Evangelio para mostrar un aspecto de Jesús. En Mateo sabemos que Mateo quería demostrar que Jesús era el Mesías. Acá de Lucas va a demostrar de Jesús determinado enfoque. Por eso yo les decía que hay que leer todo el libro de Lucas, porque es importante. ¿Y por qué? Porque Lucas va a contarnos esta historia, ¿no? La historia de Marta y de María. ¿Por qué la refleja? Otra cosa que yo voy a tener que ver, hermanos, es, ¿hay un pasaje paralelo? ¿Hay otro en los otros evangelios? ¿Hay otro pasaje que me relate esta visita de Jesús a Marta y María? ¿O no? Sí, sí, en Juan 11:1. ¿En Juan? En Juan 11:1. A ver. 11:1. En Juan 11:1. Claro, ahí está. Entonces, recuerden, pasajes paralelos. Cuando yo estoy estoy estudiando un texto, yo tengo que ver los pasajes paralelos, porque estos pasajes paralelos me van a agregar algún dato más que a lo mejor en Lucas no está. Voy a ir a Juan 11:1, como me dijo la hermana, a ver si me agrega algún dato más. Juan 11:1, a ver. Y Juan 11:20, hermana Diega. Juan 11:20, a ver qué me dice. Entonces Marta, Juan 11:20, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Este pasaje que leo ahora en Juan, ¿tiene que ver con este pasaje de Marta y María que leí en San Lucas? Porque yo estoy leyendo que en Juan 11, estos pasajes... No tiene que ver. Claro. Para mí no, ese se Diego, refiere a la muerte de solamente Lázaro. Juan 11:1 tiene que ver que son hermanos y que Lázaro era amigo de Jesús. Ahí se sí, relaciona. en 11:1 sí, me dice eso, hermana Graciela, como dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó
me fui. Me equivoqué. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. ¿Qué dato me está agregando? Que era Betania, que esta aldea quedaba en Betania. Entonces, esta información de este pasaje me sirve a mí para ubicarme en San Lucas capítulo, San Lucas 11, el pasaje que estoy mirando, ¿me sirve? Sí, me sirve, para saber que eran hermanos. Además también agrega, perdón hermana, también agrega que tiene un hermano llamado Lázaro, que en el otro no nos dice. No nos dice. Perfecto, hermana. Bien. Entonces, Igualmente tiene la parte donde Marta le reclama. ¿se le cortó a la hermana o yo no escucho nada? Se le apagó. También podemos, No, decía que Marta sigue con los reclamos a Jesús, porque le hablaba de que si él hubiera estado ahí, su hermano viviría. Es decir, que Marta, nosotros lo que podemos deducir que esta Marta, ¿qué era? Una persona, ¿cómo era esta Marta? ¿Quejosa? ¿Podemos decir que era una quejosa o no? podemos, sí, Pongámosle que sí. se puede ver las personalidades acá también, porque María vemos que también, No, era maniática de la limpieza. Era una maniática de la limpieza y del orden, ¿no? Y del orden. Es decir, porque fíjense, conocía a Jesús, lo conocían a Jesús, ¿no? Ahora, las actitudes de las dos hermanas, ¿no? Y las dos lo servían a Jesús, pero una de una manera y la otra de otra manera, que eso lo vamos a ver mejor en la interpretación. Y como son ya las 22 y... Hermana Diego, Sí. hermana Diego, un detallito que a mí me llamó la atención es que cuando ella se queja, ella se toma, digamos, como el atrevimiento, más allá de que eran amigos, pero también ellas le servían a Jesús, sabían a quién estaban sirviendo. Ella se tomó un poco el atrevimiento de decirle a Jesús lo que le tenía que decir a Marta, a Ajá. María. Muy bien, hermana. Entonces, como ya son las 22:04, entonces vamos, para la próxima clase vamos a seguir con la interpretación de esto. Y me gustaría agregarles para que miren Ezequiel 37. A ver, hermanos. Ezequiel 37. Un momentito, ¿eh? Un momentito que acá lo escribí, pero no me lo puse cerquita. Ezequiel 37, a ver si lo logro encontrar. Quiero que busquen Ezequiel 37, hermanos. ¿El Valle de los Huesos Secos? Sí, ese, pero no todo, sino que quería ver con ustedes algunos versículos, porque si no va a ser como muy largo, muy pesado. Bueno, ahora termino corto con ustedes y les mando los versículos, hermanos, porque aquí lo había escrito, pero bueno, ahora lo perdí de vista. ¿Dónde es que lo escribí? Quiero que ustedes hagan también de Ezequiel una cosa distinta de esto que es lo de Marta y María. Entonces yo quiero que ustedes hagan también Ezequiel, porque hay una muy buena enseñanza acerca de Ezequiel 37. Ya les corto con ustedes, busco y les mando a los directores para que ustedes lo puedan tener para el martes que viene. Entonces, rebobinando.
La clase que viene vamos a empezar con la interpretación de este pasaje que ahora terminamos de ver en Lucas. Y vamos a empezar con la interpretación y con la aplicación. Y vamos a empezar también y espero terminar con Ezequiel. Así que, hermanos, nos vemos el próximo martes, el próximo lunes. Recuerden que yo a ustedes les envié las figuras literarias. Las figuras literarias son muchas figuras literarias que hay dentro de la Biblia. Muchas figuras literarias. Pero particularmente les escribí ahí algunas figuras literarias con ejemplos bíblicos y con ejemplos comunes, ¿no? Como para que ustedes puedan ver que la Biblia tiene muchas figuras literarias, porque precisamente como les dije, el Señor se valió del lenguaje humano para dejarnos y poner por escrito esto que nosotros tenemos en la Biblia. Un recuerdo y un consejo que les doy, hermanos: prediquen Biblia, no prediquen ideas de ustedes, no prediquen ideas que escuchan de otros, no, prediquen Biblia, enseñen la Biblia, reflexionen la Biblia, enseñen la Biblia, prediquen la Biblia. ¿Saben por qué, hermanos? Porque lo único que le va a dar vida a las personas y lo único que le va a dar vida a la iglesia, lo único que les da vida y que transforma es la palabra de Dios, que es poderosa. No hay otra cosa, hermanos. Nosotros estamos en la iglesia y nosotros necesitamos predicar la palabra de Dios, porque es la que da la vida a las personas. Lo que cambia, lo que transforma es la palabra. Así que predique Biblia, enseñe Biblia, reflexione Biblia, respire Biblia, piense Biblia, duerma Biblia, todo lo que es la palabra del Señor. El ministerio de la palabra, hermanos, es un ministerio riquísimo, y el ministerio de la palabra es lo que nosotros en la iglesia únicamente es nuestra única herramienta, el ministerio de la palabra, enseñar la palabra, predicar la palabra, vivir la palabra, solo la palabra, predique la palabra, enseñe la palabra, hermanos. Este es el propósito de esta materia, ¿no? Que nosotros podamos aprenderla a usar correctamente a la escritura. Así que bueno, en esta noche nos despedimos y nos vemos el próximo lunes. Alguien que quiera orar, hermanos. Algún hermano que hasta ahora no haya orado. Así ya nos vamos despidiendo. ¿Quiere orar a alguien? Hermana, hermanos. Nadie. ¿Quién quiere orar, hermanos? Amén, hermana Diego, oro. Ore. Bueno, Amén, hermana, yo oro, Leticia. ore. Amén, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por esta clase que hemos tenido, Señor. Gracias, Padre.